Cesarea y Jope eran los puertos desde donde se subía a Jerusalén. Evidentemente Pablo fue a Jerusalén y dio allí su informe. Luego volvió al norte, a su iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía era la iglesia que de cierta manera lo inspiraba y también le ayudaba financieramente en sus viajes misioneros. Ahí cuando llegó a Antioquía dio su informe del segundo viaje, pues concluyó este segundo viaje misionero. Poco tiempo después salió en su tercer viaje. Leamos el versículo 23. Dice: después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. En este tercer viaje misionero, también Pablo regresó a Efeso, donde se quedaría más tiempo que en la primera ocasión. Solo que vino recorriendo y visitando iglesias que había establecido en sus dos primeros viajes. Mientras él venía, realizando ese viaje, visitando las iglesias, había llegado a Efeso un hombre llamado Apolos, otro gran predicador de la iglesia primitiva. No era tan conocido como Pablo, claro, pero era un hombre poderoso en la predicación. Leamos lo que dice el versículo 24. Recuerda que estamos en Hechos 18. El versículo 24 dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Mira, Apolos era judío. Su nombre Apolos era griego. Era un judío helenista, un judío griego de la diáspora, es decir, aquellos judíos que pertenecían al grupo de judíos dispersos fuera de Palestina. Sin embargo, él había nacido en Alejandría, al norte de Egipto. Alejandría, fundada por Alejandro Magno, el conquistador griego, era uno de los grandes centros de la cultura griega de aquellos tiempos. Allí en Alejandría había una tremenda universidad y también una de las mejores bibliotecas de todo el mundo. Fue allí donde se tradujo la versión griega del Antiguo Testamento llamado la Septuaginta. Apolos era elocuente y tremendo predicador. Exponía las Escrituras con claridad porque conocía muy bien el Antiguo Testamento. Voy a leer, por ejemplo, el versículo 25 y mira lo que dice. Refiriéndose a Apolos, ¿no es cierto? Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Quiere decir, Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Él conocía a Jesús, pero su entendimiento del Evangelio aún no estaba completo. Esto nos confirma la idea de que el conocimiento de la palabra de Dios es un proceso de crecimiento continuo. Nadie puede decir ya sé todo, ya no tengo que aprender más. Apolo hablaba con fervor, pero no necesariamente con el poder del Espíritu Santo. Tenía una verdadera pasión por las cosas de Dios, pero necesitaba seguir aprendiendo. Por eso dice el versículo 26, comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Quiere decir, después de oír esos consejos que Priscila y Aquila le dieron, Apolos asimiló esos consejos, se dirigió a Acaya y allí realizó un trabajo extraordinario para Dios, lo que significa que nunca se pierde por escuchar buenos consejos. Ahora sí, Apolos había entendido el Evangelio completo. Dice el versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pues había crecido, y cuando uno crece solo puede ser más útil a Dios. Algunos quieren ser útil a Dios, pero no quieren crecer. Y crecer significa oír consejos, con humildad, asimilar, pensar, colocar los consejos en la balanza, tomar decisiones sabias. Cuando Pablo llegó a Efeso en su tercer viaje, Apolos ya se encontraba en Corinto, pero Pablo encontró a 12 discípulos que habían sido bautizados sin haber siquiera oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo tomó tiempo para explicarles y ellos fueron bautizados de nuevo. Ahora, este incidente nos enseña una lección. De aquí podemos deducir que cuando alguien ha sido bautizado con un conocimiento parcial del Evangelio,
y después descubre nuevas verdades de la palabra de Dios, no hay ningún inconveniente en que sea bautizado de nuevo. Pero ahora vamos a la segunda parte de este estudio. Ya vimos que el relato del tercer viaje misionero de Pablo comenzó en Hechos 18:23, donde se dice que Pablo salió nuevamente de Antioquía y volvió casi por la misma ruta de sus primeros 2 viajes misioneros. Pero esta vez se dirigió a Efeso, donde, como veremos ahora, cumplió un tremendo ministerio. Ahí enseñaba en la escuela de Tirano por 2 años. Allí también realizó milagros que provocaron una marcha de protesta contra él, organizada por Demetrio y sus compañeros plateros. El alboroto fue calmado por el secretario de la ciudad, que le pidió a la turba que apelasen a la ley en vez de recurrir a la violencia. ¿Qué cosa era la escuela de Tirano, donde Pablo enseñó por 2 años? Pues era una escuela para los efesios, un tipo de universidad. En sus actividades diarias, ellos tomaban un tiempo para la siesta, probablemente unas 2 o 3 horas después del almuerzo. Y Pablo debe haber alquilado el salón de ellos y aprovechaba la pausa para predicar la palabra de Dios por un periodo de 2 años. Como resultado de este trabajo, toda la provincia de Asia oyó la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. Lucas añade algunas historias de milagros que describen el triunfo del poder de Dios en una ciudad donde la magia y otras prácticas supersticiosas eran bastante comunes. No cabe duda de que Dios podía sanar a través de Pablo. Hasta los pañuelos y los delantales que el apóstol había tocado tenían poder sanador. Hechos 19, 11 y 12 dicen: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Parece que las creencias supersticiosas de Efeso hicieron que Dios realizara milagros extraordinarios, entre comillas. Quizás este sea un ejemplo de que Dios satisface las necesidades del pueblo según su nivel de entendimiento de las cosas. ¿En qué consistían los pañuelos y delantales que se mencionan en el relato de Lucas? Pues eran las telas o paños para el sudor que Pablo usaba en su trabajo. Él hacía tiendas y el clima era cálido. Y seguro que mientras trabajaba, pues él sudaba y se quitaba el sudor de la frente con esos paños. La gente entonces venía y recogía esos trapos con el sudor de Pablo y llevaba a los enfermos, y los enfermos eran curados de sus enfermedades. Ahora, esto es comprensible si recordamos que en esa región se practicaban las religiones de misterio. En algunas de ellas se usaban vestidos blancos, se enfatizaba que todo tuviera que estar muy limpio y blanco, y parece que Dios estaba desafiando estas prácticas al usar estos trapos sucios de sudor para sanar a los enfermos. Pero eso también revela el poder especial que le había sido dado al apóstol Pablo. Ahora, de ese hecho histórico de la vida de Pablo al hecho de que hoy muchos negociantes de la fe comienzan a vender pañuelos, vender esto y aquello para sacar dinero, pedir ofrendas a la iglesia, pues hay mucha distancia. No se puede comparar una cosa con la otra. Bueno, satisfecho con los resultados de su misión en Efeso, Pablo decidió volver a Jerusalén. Lucas no explica la razón de este viaje, pero sabemos por las cartas de Pablo que deseaba entregar los fondos que había recaudado para aliviar la pobreza de Jerusalén. Es que una terrible hambruna en los días de Claudio, del emperador Claudio, había empobrecido a los creyentes en Judea. Sin embargo, a pesar de la buena intención de Pablo, surgió el tumulto. Cuando ya Pablo estaba para partir a Jerusalén, surgió el tumulto por causa de Demetrio, un platero ahí en Efeso que vio amenazado su negocio, porque él fabricaba ahí esas cositas de plata ahí para vender, ganar dinero. Pero cuando Pablo pues combatió la idolatría, mucha gente dejó de comprar. Y entonces pues él se enardeció, levantó al pueblo y atacó a Pablo. Y Pablo tuvo que huir por causa de eso. Vamos a la tercera parte del estudio ahora. Después de ese motín que levantó Demetrio en Efeso, Pablo decidió definitivamente marcharse de esa ciudad. Pero antes de ir a Jerusalén, decidió pasar por Macedonia y Acaya. En este viaje paró en Troas,
La escala de Pablo en la ciudad de Troas culminó con una reunión de la iglesia el primer día de la semana, dice el texto bíblico. Ahora, se usa a menudo este hecho de que ellos se reunieron para partir el pan el primer día de la semana. Se usa este hecho como una aparente evidencia de que en la época de Pablo, al menos en las iglesias gentiles, ya se había empezado a guardar el domingo como día del Señor porque el sábado había terminado. Si muchos evangélicos sinceros creen de esta manera. Pero el domingo no era un día de adoración para esta gente. Lo que sucede es lo que voy a explicar ahora. Antes de hacer la afirmación de que la gente ya estaba guardando el domingo porque el domingo era el día del Señor, es necesario establecer el día exacto en que se realizó la reunión relatada ahí, esa reunión de Troas. Y también es necesario pensar en la naturaleza de esa reunión. Leamos lo que dice Hechos 20, 7 al 9. El primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. En el aposento alto donde se habían reunido había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del tercer piso. Y como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó, así que cuando lo levantaron estaba muerto. Ahora mira, pensando en el texto que acabo de leer, la referencia al uso de las lámparas, junto con el hecho de que el mensaje de Pablo se prolongó hasta la medianoche y luego hasta el amanecer, sin mencionar el sueño profundo de Eutico, dejan claro que era una reunión nocturna, no era de día. Sin embargo, la cuestión es si fue la noche del sábado o fue la noche del domingo. Lucas era un fiel seguidor de la palabra de Dios. Evidentemente, esta era una reunión del sábado. Terminó la puesta del sol a las 6 de la tarde y entonces ellos continuaron con la reunión el sábado de noche. Pero bíblicamente ya era el primer día de la semana. Bíblicamente ya era el domingo. Pero en realidad era la noche del sábado. Y aunque se dice que ellos estaban reunidos para partir el pan, no se dice en ningún momento que estaban reunidos allí para adorar a Dios porque era el día del Señor. El texto dice que la gente estaba allí exclusivamente para celebrar el pan y para despedirse de Pablo, porque al día siguiente Pablo ya partiría de ella. Y esa celebración del pan en aquellos días se hacía en cualquier día de la semana. Recuérdate que la iglesia primitiva partía el pan todos los días de la semana, pero ahí se habían reunido el sábado de noche especialmente para despedir a Pablo, porque el domingo de mañana él partiría. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con el cambio del día del sábado para el domingo. Vamos al punto 4. Después de Troas, Pablo paró en Mileto. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Mileto estaba ubicada a unos 40 kilómetros de Éfeso, en la costa del mar Egeo, en la playa. Desde allí de Mileto, Pablo pidió a los líderes de la iglesia de Éfeso que fueran a Mileto, y entonces les dio su último mensaje antes de partir hacia Judea. Este discurso de Pablo está registrado en los versículos 18 al 27. No lo puedo leer todo, pero hay por lo menos 3 pensamientos básicos. El primer pensamiento en este discurso de Pablo es la fidelidad del apóstol en cumplir su ministerio. Mira lo que dicen los versículos 18 al 21. Ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué manera linda de terminar un ministerio, ¿sabes? De resumir el ministerio de un hombre de Dios. Un hombre apasionado, un hombre que predicaba a veces con lágrimas, emocionado para tocar el corazón de la gente. Un hombre que trabajó desde el púlpito y en las casas, en pequeños grupos, porque desde aquellos tiempos el establecimiento de pequeños grupos era básico para el crecimiento de la iglesia. Después, el segundo pensamiento en este discurso de Pablo nos muestra su intrepidez para enfrentar los peligros futuros, porque los siervos de Dios no solo tienen un pasado bonito,
también miran al futuro con optimismo a pesar de las dificultades que pueda haber. Mira el versículo 22 al 24. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Y sabes, querido, el temor de Pablo no era infundado. La iglesia de Jerusalén lo miraba con cierto escepticismo, por no decir con hostilidad, debido a su pasado como perseguidor y como predicador del Evangelio sin circuncisión. Para las autoridades judías, Pablo no era más que un traidor y un apóstata de sus tradiciones religiosas. Pero Pablo no tiene miedo. Es que los siervos de Dios no pueden ir solo a donde les conviene. Tienen que ir a cualquier lugar. Si Pablo tuviera que ir a donde no le convenía, no iría jamás a Jerusalén. Pero él fue porque el Espíritu lo llevaba. Fue sin miedo a lo que vendría, porque hay una cosa: Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te acompañe. Ve, si eres pastor, si estás incendiado por el fuego, por la pasión de la evangelización, ve a donde Dios te mande, porque ahí Dios te va a usar con poder. Bueno, la tercera preocupación que Pablo presentó en este discurso a los hermanos efesios era con relación a los falsos maestros que aparecerían en la iglesia tratando de debilitar la fe de los hermanos. Y Pablo les advierte a los líderes que ellos deben ser los últimos muros que el enemigo pudiera derribar. Es una pena a veces que el enemigo, cuando viene con falsos maestros, con falsas ideas, con movimientos disidentes, al primero que derriba es al líder de la iglesia, al anciano de la iglesia. Es una tristeza cuando el anciano de la iglesia debería ser el último bastión. Mira lo que dice el versículo 21 al 31. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos. Y recuerden que de noche y día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Este consejo sirve para hoy porque cada día aparecen movimientos atacando la iglesia, atacando la organización, atacando la estructura, hablando mal de esto, hablando mal de aquello, y llevando gente, lobos rapaces, que en el fondo lo que quieren es dinero, pero se llevan gente sincera. Vamos a la última parte. Llegamos al fin de este estudio hablando de la llegada de Pablo a Tiro y Cesarea. Tiro ya era la costa de Israel. Pablo se dirigía a Jerusalén, pero en el fondo de su corazón no sabía si ir o no ir. Estaba determinado a ir, pero la duda, pues era un ser humano. Algo le decía que lo que le esperaba en Jerusalén era terrible. Pero los siervos de Dios nunca huyen de lo terrible. Cuando hay una misión a ser cumplida, el temor y la vacilación no tienen lugar. Es necesario avanzar a pesar de nuestros temores. A Pablo le aconsejaron que no fuera a Jerusalén, pero nada lo detuvo. Lucas narra así lo que sucedió en Tiro. Mira, Hechos 21, 4 al 6 dice: como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos en Tiro, 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus niños. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos y luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Qué triste escena, sabe, de despedida, porque los hermanos en Tiro sabían que estaban despidiendo a Pablo y que pues él estaba caminando, así como Jesús cuando se dirigía a la montaña del Calvario. Pablo se estaba dirigiendo a su prisión. Allá en Jerusalén él sería preso. Ahora, después de esta triste despedida, Pablo y sus compañeros llegaron a Cesarea. Allí en Cesarea sucedió una cosa interesante. Hechos 21, 10 al 14 narra de esta manera. Durante los días que allí permanecimos, en Cesarea, un profeta llamado Agabo llegó de Judea, pues venía a vernos. Agabo tomó el cinto de Pablo, se ató con él las manos y los pies y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió:
¿Por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos: